A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando nació lo bautizaron Doroteo, nombre que quiere decir regalo de los dioses. Y su apellido era Arango, pero no muchos lo conocen como Doroteo Arango, aunque todos lo conocen como Pancho Villa. Doroteo Arango, es decir, Pancho Villa, tomó ese nombre cuando varias circunstancias lo empujaron a empuñar las armas. La primera, cuando huyó de su tierra después de matar a un hacendado que quería violar a su hermana. Después, cuando se sumó a las tropas revolucionarias que luchaban por la reforma agraria y la soberanía nacional. Su nombre, Pancho Villa, lo había tomado de otro famoso guerrillero ya muerto, para perpetuarlo en la lucha. Y ese nombre, Pancho Villa, terminó convertido en leyenda y en sinónimo de lucha de los campesinos sin tierra. Y en un acto que no tiene precedentes en la historia, Pancho Villa, con un grupo de sus hombres, ha sido el único ejército que en toda la historia ha invadido territorio de los Estados Unidos para asaltar la población de Columbus en Nuevo México. Pancho Villa llegó a controlar el norte de México, con más de 10,000 insurgentes en armas, mientras otro legendario guerrillero, Emiliano Zapata, controlaba el sur. Finalmente, a su cabeza le pusieron precio. Por ella pagaron el presidente mexicano y el alto mando militar mexicano. Y para completar la bolsa, también hubo un importante aporte del magnate norteamericano del periodismo, William Randolph Hearst. Pero no es su partida la que hoy se recuerda, sino su nacimiento. Pancho Villa, el legendario, estaba naciendo un día como hoy, 5 de junio de 1870. Y como todos los hombres que son leyenda, estaba naciendo para no morir. Las principales noticias del día. Titulares. Asamblea confirma a Edgar Lama como representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IES. En el caso Ligados, Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González, vinculados por presunta asociación ilícita, deberán presentarse ante autoridades competentes. Petroecuador inicia campaña de perforación en el bloque 44 en Orellana. En política internacional, otra debacle del socialismo del siglo XXI. Los editoriales de Rafael Ollarte, Camisetazo, Miguel Rivadeneira, El vecino del norte. Noticias del día. Asamblea confirma a Edgar Lama como representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IES. Con 82 votos a favor, el Pleno de la Asamblea designó a Edgar José Lama Bombusgual y a María Gracia Espinosa Molina como representante principal y suplente respectivamente de la función ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La resolución se adoptó este martes 3 de junio del 2025, 4 días después de que el presidente Daniel Noboa remitiera la terna para reemplazar a Eduardo Peña Hurtado, quien ocupó este puesto durante 1 año y 5 meses desde el 20 de diciembre del 2023. Con la resolución de la Asamblea que se ajusta a la reforma a la Ley de Seguridad Social, se da por superado un error del Ejecutivo, que corrigió poco después al intentar nombrar a Lama vía decreto. El periodo de duración del cargo será de 4 años con posibilidad de una sola reelección, sea de manera consecutiva o no. El artículo 28 de la Ley de Seguridad Social dispone que el Consejo Directivo estará integrado de forma tripartita y paritaria por un representante de los asegurados, uno de los empleadores y uno de la función ejecutiva, quien además lo presidirá. Cada uno de los miembros del Consejo Directivo contará con un suplente que asumirá funciones en caso de ausencia temporal o definitiva del titular. De esta forma, el Consejo Directivo del IES queda conformado por José Lama en representación del Ejecutivo y como su presidente, María de los Ángeles Rodríguez por los empleadores y Richard Gómez por los asegurados. En el caso Ligados, Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González, vinculados por presunta asociación ilícita, deberán presentarse ante autoridades competentes.
Andrés Arauz, ex candidato presidencial y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, ex asambleísta de Revolución Ciudadana, y Raúl González, ex postulante a la superintendencia de bancos, fueron vinculados a la etapa de instrucción fiscal al presumir los autores directos del delito de asociación ilícita en el caso Ligados. La jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, decidió este 4 de junio de 2025 acoger los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía General del Estado en la audiencia de formulación de cargos y se unirán a Augusto Verduga, Eduardo Francolor, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos, que ya son indagados por este caso. Andrés Arauz y Esther Cuesta deben volver al Ecuador para cumplir con una medida de carácter personal de presentación periódica ante una autoridad competente tras ser vinculados en grado de autores en el delito de presunta asociación ilícita. Los dos residen en el exterior, Andrés Arauz en México y Esther Cuesta en Italia, por lo que solicitaron presentarse en los consulados en esos países. La jueza Camacho no aceptó su pedido y les impuso la única medida de presentación periódica que deberá cumplirse desde el 13 de junio. En el caso de Raúl González, se le permitirá presentarse en la Corte Provincial de Justicia del Guayas desde el 9 de junio, ya que tiene residencia en el cantón San Borondón. También en esta noticia sobre González se conoció que regirá la medida de prohibición de salida del país. Petroecuador inicia campaña de perforación en el bloque 44 en Orellana. EP Petroecuador dio inicio a su primera campaña de perforación del 2025 con el arranque de operaciones en el pozo Pucuna D033, ubicado en el bloque 44 de la provincia de Orellana. Esta iniciativa marca el comienzo de una estrategia más amplia que busca incrementar significativamente la producción petrolera nacional. Las operaciones técnicas están siendo ejecutadas por personal especializado de EP Petroecuador utilizando tecnología avanzada para los procesos de interpretación geológica y geofísica. El tiempo estimado para la perforación y culminación de cada pozo será de 45 días, con una profundidad máxima de hasta 4.572 metros. La empresa china Sinopec, que mantiene un contrato de servicios específicos integrados con la petrolera estatal, está ejecutando las actividades de perforación, priorizando la contratación de mano de obra local en cumplimiento con la normativa legal y ambiental vigente. Esta campaña es parte de las nuevas perforaciones que también se realizarán en otros campos petroleros de la Amazonía con el objetivo de incrementar la producción de petróleo de Ecuador en unos 12.000 barriles al día, lo que representa un impulso considerable para la economía ecuatoriana, considerando que EP Petroecuador es responsable del 80% de la producción nacional de crudo. El bloque 44 inició operaciones en abril de 1990. De enero a mayo del 2025, la producción media del campo Pucuna ha sido de 9.335 barriles diarios con un crudo de densidad media de 27.9 grados API. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo María Lorena Narváez, miembro de la Red de Iniciativas de Empresarios Ecuatorianos Primero. El tema, la tarifa arancelaria para paquetes enviados mediante servicios de courier. Escuchemos qué es lo que opina. Nosotros nos alegramos con esta medida del gobierno que en realidad busca regularizar el uso del régimen 4x4, devolviéndole su espíritu original, que era facilitar las compras personales. Sin embargo, esto al dejar desde el 2023 sin techo a las compras que tú podías importar en el 4x4, realmente generó una suerte de comercio informal que nosotros consideramos contrabando, porque bajo esta modalidad en el 2024 se importaron casi 7 millones de paquetes sin pagar aranceles ni ningún tipo de impuesto. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasaba con la industria local en ese entonces? ¿Por qué esta medida podría beneficiarles? Te cuento, solo en el 2024 el Estado ha perdido 530 millones, en 3 últimos años el Estado ha perdido más de 530 millones en impuestos, porque esta modalidad del 4x4 permite evadir impuestos.
Como tú puedes, la idea era importar personalmente, pero mucha gente lo ha utilizado para hacerlo de una forma comercial. El sector textil puntualmente ha perdido 69 millones de dólares. El empleo adecuado ha caído en un 7% en este sector. Y en el sector del calzado las ventas cayeron en un 8%. Estos son cifras, pero te lo puedo traducir en personas. En mi caso particular, en Macori, que somos una empresa de confección de ropa de bebé y niños, tenemos la opción de emplear directamente a más de 120 personas. Y ahora no todas esas plazas están siendo ocupadas. Bueno, es lamentable que se pierdan esas plazas de empleo. Ahora, claro, es difícil competir cuando tienes estas empresas como Temu, como Shein, que no sabemos de sus prácticas en el día a día, de sus prácticas laborales, de cómo respetan los derechos humanos, los derechos laborales. Y claro, son esta fast fashion, moda súper rápida, súper masiva, de consumo muy rápido, de precios ridículamente baratos. Y allí, bueno, viene la pregunta de, bueno, cómo estas empresas están teniendo estas prácticas para tener esos precios que tienen, porque es muy difícil, María Lorena, me imagino, competir contra los precios que tienen estas grandes empresas, ¿no? No, es imposible. Nosotros no competimos con la China y nunca vamos a llegar a competir por precio. Nuestra propuesta, el Ecuador y toda la producción nacional compite por calidad. Y es lamentable, ¿no? Es devolverle la pregunta al consumidor y decirle qué tipo de producto y de qué origen quieres consumir, bajo qué leyes laborales. Lo que tú estás diciendo, en China las horas de trabajo, el salario mínimo, el abuso laboral, no es equiparable al del Ecuador. Claro, ahora, ¿por qué no también hacer una campaña al consumidor para que prefiramos, para que escojamos lo ecuatoriano, lo nacional y que nos sintamos además orgullosos de la calidad que tenemos en el Ecuador, de que las cosas sí se pueden hacer bien? Sí, como tú dices, desde Macori, todos quienes producimos en el Ecuador vamos a seguir apostando por el Ecuador, pero necesitamos que el Ecuador también apueste por nosotros. Cada paquete que entra sin control le cuesta ingresos al Estado, le quita mercado a los productores nacionales y le roba oportunidades de empleo a los ecuatorianos. Ahora, recordemos que antes ya había, antes del 2012 ya había un impuesto, una tasa, no sé exactamente si es impuesto o tasa, me corregirán los expertos, pero en todo caso se pagaba como $42 por importar, por traer estos paquetes para consumo personal. Esto se quitó justamente porque se daba una distorsión, porque empezaron también a proliferar estos couriers entre comillas, personas que viajan en sus maletas y traen cosas, ¿no? Y la típica que te cobro por libra. Eso va nuevamente a proliferar, María Lorena. Sí, aunque quiero ser súper clara, esto no es una lucha contra el consumidor, estamos realmente tratando de atacar esta suerte de importación informal que es contrabando, ¿no? Esta tarifa no afecta al consumidor final, esa no es la idea, ni siquiera a los migrantes, que fue en realidad la razón por la cual esta forma de importar fue creada. La tarifa tiene el objeto o la intención de disuadir a la importación informal, que en realidad consideramos que es una forma de contrabando. André Benavides, abogado especialista en Derecho Constitucional, estuvo en Radio Sucesos. Habló de la reforma constitucional para permitir instalar bases militares. Vamos con la nota. Pues bien, falta y falta mucho, porque no es cuestión solo de reformar la Constitución y decir que mañana ya van a venir fuerzas militares extranjeras a hacer operaciones militares en el país. Primero, tiene que esto pasar al presidente de la República para que haga una convocatoria de consulta popular en el cual el pueblo en las urnas va a refrendar ese cambio constitucional. Es decir, que el presidente tiene que enviar la propuesta con considerandos, la pregunta y anexos a la Corte Constitucional y esperar que la Corte Constitucional le dé luz verde con el dictamen favorable para que posteriormente el Consejo Nacional Electoral convoque al referéndum. En ese contexto, los ciudadanos en las urnas van a aprobar o negar esta reforma parcial
a la Constitución. Y recordemos que desde la convocatoria hasta que se da el evento de las votaciones, por lo menos van a transcurrir unos 60 días, porque aquí también usted puede hacer campaña electoral si es que quiere estar a favor o en contra de esta reforma parcial a la Constitución. Y no solo que depende de que los ciudadanos voten favorablemente, sino que ya para la implementación de esto se requiere de la suscripción de acuerdos internacionales, me imagino, entre el Estado ecuatoriano y Estados Unidos, y con eso poder recién ahí sentarse a negociar y ver qué es lo que van a hacer, qué bases van a construir, qué bases militares van a ceder, etcétera, etcétera. Así que todavía el camino es bastante dilatado y hay algunos procesos que cumplir. Y en este tema, viendo los mejores tiempos, ¿en cuánto tiempo cree usted que todo esté aprobado para que esta norma, si es que es aprobada por el pueblo, vaya a la Constitución? Bueno, yo creo que vamos primero a ver cuánto tiempo el Ejecutivo se va a demorar en redactar la pregunta de consulta popular. Y eso tiene que ir a la Corte Constitucional. De la revisión de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y el reglamento de procesos de la Corte Constitucional, indicaremos que entre 45 y 60 días ya podríamos tener dictamen. Y luego ya viene el tema del CNE con la convocatoria, etcétera, etcétera, que por lo menos entre la convocatoria y el proceso eleccionario siquiera han de ser entre 60 y 90 días. Entonces ya estamos hablando aquí siquiera por unos 5 o 6 meses. Y de ahí ya tiene que comenzar el gobierno, ya con el referéndum, publicados los resultados, etcétera, etcétera, el gobierno comenzar a hacer este tipo de articulaciones con otros estados para la suscripción de instrumentos internacionales. Instrumentos que en algunos casos van a requerir aprobación de la Asamblea Nacional, ¿ya? Y otros, evidentemente, van a poder ser de manera directa cuando se traten temas de cooperación. Ya mucho dependerá del alcance de la ayuda que puedan dar fuerzas militares extranjeras en nuestro país. Ahora, André, buenos días. Respecto a esto, ¿la Corte Constitucional puede decirle no al presidente o ser una especie de filtro o simplemente es un mero proceso que tiene que seguirse? De acuerdo al artículo 442 de la Constitución, se debe seguir con el trámite de reforma parcial a la Constitución en los términos que ya hemos expuesto, de presentar la pregunta y que la Corte haga el control de constitucionalidad. Creo que el presidente de la República no va a tener ningún tipo de problema en esta pregunta, salvo que se le chispotee algo y no sepa ni cómo redactar bien una pregunta de reforma parcial a la Constitución, una de referéndum. Así que usted tiene que plantear bien los considerandos, tiene que plantear bien la pregunta, que no sea una pregunta sugestiva, que no sea una pregunta compuesta, que tenga un lenguaje neutro y que los anexos estén debidamente presentados. Entonces, desde mi punto de vista jurídico, no creo que hay por dónde perderse. Que se le caiga en la Corte Constitucional sería simplemente porque no se hizo bien un trabajo desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Pero de ahí yo creo que no va a tener ningún inconveniente. En Impacto Informativo, Juan Carlos Granados, analista económico, habla acerca de la eliminación del subsidio del diésel a la industria atunera y otras medidas. Escuchemos lo que opina. La primera evaluación es que pareciera que el gobierno está cumpliendo todos sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional y que de hecho está bajando el riesgo país como consecuencia de esto y que posiblemente eso lo que le permita al Poder Ejecutivo es seguir recibiendo desembolsos de ese organismo. Ahora, si bien es cierto, la focalización de subsidios es algo que se venía solicitando, ahí hay varias cosas, ¿no? La primera es para qué se van a usar esos recursos, que entiendo que son algo más de 40 millones de dólares, que pudieran ser, dijo la vocera, la nueva vocera del gobierno, que iba a ser para inversión social. Entonces, a veces es mejor mencionar en concreto, es decir, vamos a construir con estos 40 millones X cantidad de centros de atención de salud, pero que quede claro para qué van a ser usados esos recursos
o van a ser para cubrir el déficit que son de miles de millones de dólares en el presupuesto general del Estado. Eso es lo que debe quedar claro, y cuál va a ser la contraprestación también es decir, a qué se compromete también el Estado. Es decir, el Estado va a reducir su tamaño porque sigue siendo un Estado muy grande en relación al Producto Interno Bruto del Ecuador. Eso en primera instancia. Y también otra cosa que sería interesante conocer es que, si bien es cierto, se le elimina este subsidio al diésel a la flota atunera ecuatoriana que genera muchas exportaciones no petroleras, que es lo que está haciendo, que es lo que está creciendo en este momento en relación a las exportaciones, se le va a permitir la libre importación de diésel, por ejemplo, para que ellos puedan importar diésel de mejor calidad, a mejor precio. Es decir, porque también este ambiente de los combustibles en el Ecuador también es muy complejo, no está siendo controlado por las instituciones que tienen que ser controladas, y a veces eso es un secreto a voces, y entonces eso genera desviaciones en el mercado. Entonces sí sería bueno que, así como se focalizan los subsidios, también, por ejemplo, haya libre importación de diésel, y esto dinamice un poco más al sector atunero, que es el que sería impactado, y la idea es que ese sector siga siendo un sector productivo con empleo sostenible en el tiempo, y que siga siendo competitivo en las exportaciones no petroleras. Por eso es que yo decía, es decir, está bien, pero por el otro lado, ¿qué está pasando en el Estado? Y qué medidas también se van a tomar a favor de un sector que es importante en la economía nacional, y eso significa que es bueno para todos nosotros. Bueno, yo he venido escuchando en el transcurso del día algunos dirigentes del sector pesquero, y ellos dicen que no se trata pues simplemente de un retiro del subsidio a los barcos atuneros. En realidad se está encareciendo en una tercera parte sus costos de producción, lo cual amenazaría su sustentabilidad. Entonces ellos decían, hagamos las cosas con criterio técnico y con equidad, ¿no? Si bien es cierto que estos recursos se van a dedicar al sector social, pero puede ser a partir de daños irreparables a un sector que ahora es importante para la economía del país y que se puede decantar en la pérdida de empleos. Sí, tal vez yo no lo pondría tan extremo, pero sí, al ciudadano común sí le incomoda esta falta de transparencia, porque yo no creo, francamente, que esto vaya a ser invertido en el ámbito social, sino que esto va directo a cubrir un déficit. Es decir, claro, estás subsidiando algo que tal vez no deberías estar subsidiando, ese es el diésel a la flota atunera, y al mismo tiempo que vas a recibir 40 millones como Estado, pero que lo vas a invertir en lo social, pero por otro lado tienes un déficit porque tienes un gasto demasiado grande y tienes obligaciones contraídas. Entonces, seamos sinceros, es decir, esto se va a ir a cubrir el déficit, y el Fondo Monetario Internacional de esa manera le estoy cumpliendo y me va a seguir desembolsando. Pero así como la flota atunera se va a tener que ajustar y va a tener que ser más competitiva, bueno, dale algo también, dale la libre importación de diésel para que siga siendo competitiva a nivel internacional, porque al gobierno, a todos los poderes del Estado le interesa, a la ciudadanía le interesa, a los que dependen directa o indirectamente de esa cadena productiva nos interesa, y en general a todos, porque es bueno que a las actividades económicas les vaya bien, en este caso a la flota atunera. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Otra debacle del socialismo del siglo XXI. Más o menos como Atila,
constituido en el azote del Imperio Romano, el socialismo del siglo XXI, la franquicia populista que se puso de moda en Latinoamérica durante la primera década de este siglo, se convirtió en la peor apuesta que algunos países de la región adoptaron con un muy bien montado guión común, desarrollado por algunos ideólogos regionales y articulado por un entorno cercano a Podemos, que aportó con ciertos elementos prácticos que hicieron aterrizar el modelo en la realidad, fuera de los delirios que generalmente plagaron a los populismos autoritarios anteriores. Con la colaboración, bien cobrada ciertamente, de varios conocidos personajes del podemismo español, fue posible articular el proyecto bajo un criterio básico refundacional, que conllevaba una serie de factores comunes, empezando por las famosas asambleas constituyentes de plenos poderes, por medio de las cuales se desmanteló el modelo constitucional del liberalismo clásico, creándose unos nuevos poderes que en la realidad encubrían el traspaso al Ejecutivo del control efectivo, tanto del Poder Judicial como el de los organismos de control político, económico y constitucional, en un entramado de leyes complejo y difícil de desarmar, que permitió a los gobernantes producto del modelo desmantelar las libertades ciudadanas, amordazar a la prensa, intimidándola, y destruir la institucionalidad republicana con el objetivo de establecer un Estado autoritario a largo plazo. En lo operativo, la captura del poder se daba a través de un cuidadoso aparato propagandístico al que se intensificaría una vez lograda la captura. La refundación postula una intrínseca perversión del Estado antes de la llegada de los salvadores, que se declaran depositarios de una sabiduría y honestidad acrisoladas. La definición que en Ecuador hace la franquicia local Alianza País de sus militantes, muy poco original por cierto, a los que atribuye manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes, unos requisitos que en 1918, durante la Revolución Rusa, exigía Félix Dzerzhinsky, el jefe del aparato de seguridad soviético, a los espías y agentes de la policía secreta soviética, con todo lo siniestro que la NKVD y luego la KGB implicaron para la historia y la sociedad rusa. Este reclamo de una moralidad superior, muy extendido entre la autodenominada izquierda, bajo una desafortunada definición de sí misma como progresista, pronto se estrella contra las graves limitaciones éticas de los liderazgos que se articulan bajo dicha franquicia. Un breve recuento nos permite constatar la vaciedad del discurso con el primero de los modelos a la cabeza, la Venezuela, que cae bajo el embrujo de Chávez para continuar a la muerte de este bajo su delfín. Disculpas por el uso del término, tal vez hipopótamo sería más preciso, al inefable Maduro, dueño y señor de las gafes, que no tiene empacho en exhibir su enciclopédica ignorancia, confundiendo panes con penes, usando hasta el ridículo el lenguaje inclusivo, con sus libros y libras o millones y millones. Constatar como todos los discursos progresistas del cambio para mejorar los servicios públicos, de la estatización de los sistemas de salud, educación, transporte, energía, se disuelven en una realidad desastrosa de carencia absoluta de estos en medio de la debacle de la economía que ha llevado el salario básico a menos de $3 mensuales, de preferir el adoctrinamiento a la educación, de curarse con las goticas de algún beato ante la carencia de medicinas y de médicos, al haber estos huido a la primera oportunidad para no morirse de hambre en su tierra,
en una emigración sin precedentes, acompañados de otros 7 millones de venezolanos efectivamente expulsados del país por una gavilla de delincuentes armados, apoderados de éste, tras desaparecer cualquier traza del sistema democrático. El discurso del rencor, del odio de clases, de la desigualdad, utilizado arteramente para alcanzarla solamente en la miseria, la del 92% de la población, mientras el minúsculo grupo de los enchufados se solaza en sus saqueadas riquezas y la alta cúpula chavista, asociada abiertamente a la delincuencia organizada internacional, lleva el atraco al país más rico en recursos de Latinoamérica a un nivel sideral. Para muestra del desprendimiento revolucionario del chavismo, mirar el informe de Forbes acerca de la fortuna de 4.000 millones de dólares de la hija de Chávez. Este resulta ilustrativo, pero mucho más. Es el caso del saqueo de 20.000 millones por parte de uno de los íconos revolucionarios más venerados, Tarek al-Aissami, denunciado por robo por sus propios compañeros revolucionarios ante la barbaridad de un mal reparto seguramente. La Argentina entró al despeñadero del socialismo del siglo XXI bajo el disfraz de un trasnochado peronismo, encarnado en la pareja de Néstor y Cristina Kirchner, cuya fortuna personal se multiplicó por miles, llevando al país a la pobreza de más del 50% de la población y a la miseria al 10% durante el gobierno de su sucesor Alberto Fernández, quien pasará a la historia por su catastrófico gobierno y sus agresiones físicas a su compañera de vida, denunciadas ante los tribunales por ella misma. En Bolivia, la llegada de Evo Morales al poder con la franquicia del socialismo del siglo XXI bajo el brazo y los asesores de Podemos para implementarla gradualmente, como en todos los casos descritos, se va degradando, cayendo en las corruptelas, los negociados y los abusos, que terminan con el fraude electoral evista de octubre de 2019, que provocó una efímera reacción social en el país y la renuncia y fuga de Evo Morales y con el abandono de su cargo del vicepresidente, además de las principales autoridades legislativas, todas del gobernante más boliviano. El gobierno interino de la señora Añez convocó a elecciones en las que obtuvo la victoria Luis Arce, el designado por Morales para sucederlo. Como es común en estas transiciones de trastienda, pronto se enojaron los compadres y una agria pugna dividió a los antiguos hermanos para reeditar el caínismo, quedando ya ambos fuera de la contienda por prohibición constitucional Morales y por renuncia a la candidatura de Arce ante la evidencia de su impopularidad por el desastre económico que se refleja en una inflación acumulada anual ya del 117%, una alarmante escasez de combustibles y de dólares en el país y una creciente protesta social dirigida contra Arce, el supuesto genio de la economía que por muchos años fuera ministro de Finanzas de Morales. Las coincidencias más notorias entre los gobiernos del socialismo del siglo XXI fue su llegada al poder en un momento en que los precios de los combustibles mundialmente se dispararon, generándoles ingresos inusitados que fueron malgastados en subsidios y corrupción a gran escala, sin inversión en mantenimiento y nueva prospección. La estatización del petróleo y del gas alejó la inversión extranjera ante el entorno mafioso que se volvió lo habitual, sin ninguna seguridad jurídica, con el permanente riesgo de la apropiación estatal. Esta receta se ha demostrado fatal para Argentina, Bolivia y Venezuela, salvándose Ecuador por su dolarización económica que impidió el desastre inflacionario al no poder el Estado emitir moneda falsa.
Seguramente la razón por la que Ecuador logró salir antes del dogal del socialismo del siglo XXI fue la popularidad del dólar que impidió, pese a todos los intentos, que ni se mencionara la idea de desdolarizar. Probablemente el clavo final en el ataúd de la candidata del socialismo del siglo XXI fueron sus mensajes y los de los suyos, insinuando una camuflada salida del modelo vigente. El socialismo del siglo XXI se reveló como un bien pensado sistema de saqueo público, regalando caramelos mientras tuvo ingresos. En las vacas flacas, la represión y la mafia son la alternativa. Muchas gracias. Editorial. Camisetazo, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El transfugismo es una práctica cada vez más común, no normal, en nuestras débiles democracias. Claro que cuando había partidos políticos más o menos en serio, es decir, con cierta consistencia ideológica, no era fácil justificar la salida de un bloque parlamentario para integrar otro, o la de cambiarse de organización política para luego terciar en elecciones por otra. El que lo hacía era objeto de incómodas preguntas y de cuestionamientos por parte del público en general y de la prensa en particular. Cuando la tendencia de acabar con la partidocracia, lo que inició con Fujimori, siguió con Chávez y se diseminó por las naciones, culminó con el fin de los partidos y el surgimiento de múltiples movimientos con nombre de yogur. ¿Qué expresión de ideología o tendencia implican las palabras creo, avanza, alianza, somos, suma, todos, reto, etcétera? Cambiarse de color y signo, a lo sumo, se toma como darle la espalda al gerente propietario del movimiento, porque llamarlos caudillos es ser muy generoso, al que en el pasado alababan con frases de exaltación y glorificación y que hoy olvidan para conseguir otro lugar. Si a eso se suma el hecho de que antes criticaban al que hoy honran para lograr ese puesto para sí o para algún familiar, ya no solo se pone en duda al que zigzagueaba, sino al que lo pone. Alguien se preguntará con qué sangre en la cara a alguien que ayer se postraba ante su líder máximo, hoy no solo que le da la espalda, sino que con la misma cara tiene que repetir las mismas loas, pero a su nuevo líder. El ejemplo que se le da a las generaciones venideras ya no es solo que callar es mejor. Por ahora ya ni siquiera se es esclavo de lo que se dice. Esto es culpa de los mismos líderes que hoy se quejan o se benefician o favorecen a los tránsfugas, porque se pretende que una democracia dependa de lealtades e incluso a simpatías personales y no a las convicciones políticas que nos unen o separan a las personas, de lo que ni siquiera depende una buena amistad en la que la discrepancia la alimenta y fortalece. Por eso, estos líderes que buscan lealtades personales las terminan perdiendo e incluso demoliendo lo que para bien o para mal hicieron. No es la soledad del poder, entonces, lo que se observa, sino la inevitable autodestrucción del mismo líder. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El vecino del norte, Miguel Rivadeneira, El Universo. Las relaciones del Ecuador con Colombia son fundamentales y no se pueden empañar, aunque haya motivo por las actitudes desafiantes asumidas por el presidente de ese país que goza de desconfianza y desprestigio en su país y que ha defraudado con planes incumplidos como el Plan de Paz Total, que ha sido un fracaso reconocido por él mismo. Las relaciones con el pueblo colombiano han sido muy importantes, especialmente en el ámbito comercial, y porque se han compartido problemas comunes que van mucho más allá de las posiciones que asuman sus mandatarios. Cierto que hubo momentos muy tensos en la historia reciente. El 1 de marzo de 2008, el gobierno de la Revolución Ciudadana produjo una incursión de las fuerzas regulares de Colombia en territorio ecuatoriano porque el gobierno nacional de entonces, con quien se identifica el actual presidente del norte, permitió que miembros de la FARC, al mando del segundo jefe de la organización, se encuentren bien instalados en campamentos en territorio ecuatoriano, al que concurrían en ramería y en romería los dirigentes vinculados al movimiento de gobierno e incluso autoridades.
La incursión, que exterminara a los guerrilleros, mereció el rechazo en el país por la violación de la soberanía e integridad territorial, y si bien no podía justificarse en modo alguno este hecho, sí se explicaba por la complicidad del gobierno nacional. Más allá de este hecho, las relaciones se restablecieron al punto que periódicamente se realizaron gabinetes binacionales con la conducción de los mandatarios de los dos países y que han permitido el análisis y la solución de problemas comunes. Igual ocurre con el Perú. Hoy, con la conducción del actual presidente de Colombia, se han afectado las buenas relaciones al punto de que esos gabinetes binacionales están a la espera de la buena voluntad de ese mandatario, que tiene que enfrentar los acuciantes problemas internos. Sin embargo, en otros campos, esas buenas relaciones funcionan, como en el campo comercial y la venta de energía, con la participación directa del sector privado colombiano. Hoy Petro no representa a ese pueblo valiente y aguerrido que ha sufrido por décadas la violencia protagonizada por la guerrilla, el narcotráfico y las bandas delincuenciales. Al contrario, él fue parte de esa guerrilla y por eso demuestra sus niveles de frustración y admiración por regímenes dictatoriales como los de Venezuela y Cuba, en donde no hay democracia sino persecuciones, violaciones a los derechos humanos, sin libertades individuales ni libertad de expresión. Allí sí existen presos políticos e incluso menores de edad por haberse atrevido a discrepar y criticar al pensamiento único que exhiben esos gobiernos. ¿Cómo se atreve a comparar la situación de Ecuador con la dictadura de Venezuela, en donde sí hubo un fraude monumental? Nunca exhibieron las actas y los votos, a diferencia del Ecuador, en donde están a la vista en el sistema electoral las actas de los resultados y no está en duda el contundente triunfo con una diferencia de casi 1.200.000 votos. Tuvo el cinismo de venir a la posesión del presidente con la intención de provocar al gobierno con el argumento de abogar por supuestos presos políticos que son delincuentes de la Revolución Ciudadana según las sentencias condenatorias ejecutoriadas que recibieran. Miguel Rivadeneira, El Universo. Noticias internacionales. El deshielo de los glaciares a causa del cambio climático plantea una amenaza mundial. Los riesgos relacionados con los glaciares se están convirtiendo en una realidad mundial, afirma Celeste Saulo, directora de la Organización Meteorológica Mundial. En la conferencia sobre glaciares en Tayikistán, advirtió que ningún país, por desarrollado que sea, está a salvo. Saulo habló sobre la avalancha de lodo en Blatten, Suiza, que destruyó casi todos los medios de vida. Aunque falta una persona, las alertas tempranas redujeron víctimas. A medida que se acelera el cambio climático, la OMM pide más inversión en vigilancia y previsión, especialmente para proteger a las comunidades de montaña. This is the new reality. We need to raise awareness of the importance of hydromet services for every single country in every single region. And that's why we advocate for more investments in monitoring. With better monitoring, we can expect to have better forecasts. And with those, we can expect to have better early warning systems in the end to protect societies, to protect people, and to protect livelihoods. La semana pasada, el pueblo suizo de Blatten quedó sepultado bajo una enorme avalancha de roca y hielo procedente del glaciar Birch y del cercano cauce del río Lonza. Días antes de los desastres, los expertos advirtieron de un posible colapso del glaciar que contenía 1,5 millones de metros cúbicos de hielo. En respuesta, las autoridades locales evacuaron a unas 300 personas y al ganado. Pocos días después del deslizamiento, el río Lonza volvió a fluir entre los escombros. Elon Musk califica de abominación repugnante la ley fiscal de Trump. En Estados Unidos, Elon Musk, dueño de un imperio tecnológico y ahora ya fuera de la administración Trump, arremete contra el proyecto de ley del presidente Donald Trump de exenciones fiscales y recortes de gastos, tachándolo de abominación repugnante. En su red social X, Musk ha lanzado críticas contra dicha ley días después de despedirse de la administración Trump en el despacho Oval. El proyecto de ley, que actualmente se debate en el Senado, amplía los recortes fiscales de Trump de 2017 e incluye nuevos gastos para la seguridad fronteriza y el ejército.
Para compensar los costes se prevén recortes en programas de salud como Medicaid, en programas de ayuda de alimentos y en créditos fiscales a la energía verde. La legislación reduciría los subsidios que benefician a la compañía Tesla de Musk, recortando la financiación para vehículos eléctricos. Todo un giro para el magnate que gastó $250 millones en apoyar la campaña de Trump el pasado año. Al menos 5 muertos en un ataque contra un convoy de ayuda en Sudán. En Sudán, al menos 5 personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque contra un convoy de ayuda humanitaria en la región sudanesa de Darfur. El ataque contra el convoy de 15 camiones que transportaba alimentos y suministros se produjo cerca de la ciudad de Coma, controlada por las fuerzas de apoyo rápido. El convoy intentaba llegar a la ciudad sitiada de El Fasher, que recibía ayuda por primera vez en más de un año. This joint WFP-UNICEF convoy was made up of 15 trucks, and it had traveled over 1,800 kilometers from Port Sudan, and they were carrying nutrition supplies and food. The agencies were negotiating access to complete the journey to El Fasher when it was attacked. The route that the convoy was going to take was shared in advance with the parties on the ground who were notified and aware of the location of the trucks. Stéphane Dujarric declaró que todas las víctimas eran contratistas sudaneses que trabajaban para el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF. Los dos bandos enfrentados en Sudán, las Fuerzas Armadas y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, se culparon mutuamente por los ataques. Sin embargo, grupos independientes achacaron la responsabilidad del asalto a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Sudán se sumió en la guerra hace más de 2 años tras la escalada de tensión entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido. La violencia comenzó con enfrentamientos callejeros en la capital, Jartum, que se extendieron rápidamente por todo el país. Israel participará en una reunión de alto nivel en Bruselas. Los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la UE tienen previsto reunirse con sus homólogos mediterráneos de 10 países no europeos, incluyendo representantes de Israel, aunque la participación del ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Sa'ar aún está por confirmar. La reunión ministerial de la UE con los países vecinos del sur tiene por objetivo profundizar la cooperación del bloque con Israel, así como con Argelia, Palestina, Egipto, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria y Túnez. Sin embargo, la reunión se produce en un momento de enfriamiento sin precedentes de las relaciones entre la UE e Israel. La jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, declaró el mes pasado que el bloque examinaría si Israel ha violado sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel. La reunión no será un foro para debatir la guerra en curso en Gaza, sino una reunión rutinaria en el marco de la Asociación de Vecindad Sur de la UE. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde.
siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.